Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar a la palabra del Señor y le hemos dado por título a esa palabra, impactando la vida de otros. Impactando la vida de otros. Y creo que estoy hablando con las personas o me estoy dirigiendo a las personas adecuadas. Personas que desde que nacieron espiritualmente saben que tienen en el nombre del Señor el poder de impactar otras vidas a medida que nos vamos entregando al Señor, que vamos madurando y vamos creciendo. Es imposible no afectar, es imposible no impactar la vida de los demás. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21, no se equivoca cuando dice que todos nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos varios títulos en la palabra del Señor, pero frente a este requerimiento de predicar el evangelio, el apóstol Pablo dice que somos embajadores y que somos embajadores en el nombre de Cristo. Así que le voy a pedir que usted conmigo vamos juntos a leer la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Increíble. Embajadores de Cristo, con una tarea: rogarle al mundo que se reconcilie con Dios. Qué tarea tan hermosa, qué tarea tan especial. El versículo que sigue, el 21, lo dice de esta manera, hablando de Cristo, hablando del Señor, porque podemos decirle al mundo que se reconcilie con Dios, pero no a través de la religiosidad o aspectos inventados, religiones inventadas por nosotros mismos, sino que Pablo nos está diciendo a quién tenemos que mencionar en esa reconciliación. Y habla del impecable de Jesucristo. Al que no conoció pecado, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hágame un favor, tome su mano derecha, levántela y vamos a leerla señalando nosotros, cuando el versículo dice nosotros. 1, 2 y 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando recibimos el evangelio, que quiere decir buenas noticias, tenemos que hacernos una muy buena pregunta. La pregunta es: ¿estamos afectando e impactando la vida de los demás con el evangelio? Y cuando me refiero a que si estamos impactando la vida de los demás, pudiéramos hablar y abrir un poco más la pregunta. Tu vida, tu diseño de vida, tu testimonio está impactando la vida de los demás. Si alguien impactó la sociedad del momento, fueron los primeros discípulos, los primeros convertidos, los que nacieron después de Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia, y esos cristianos fueron cristianos apasionados por Dios. No se perdían un culto. Donde había partimiento de pan, hablaban del Señor. Se gozaban y se regocijaban. Y la iglesia empezó a crecer y a expandirse de una forma brutal. Nadie podía detener la forma en que los cristianos estaban hablando de Cristo. Perseguidos por el Imperio Romano, hablaban de Cristo. Asesinados por el Imperio Romano, hablaban de Cristo. Eran metidos en mazmorras y atormentados, hablaban de Cristo. Y eran llevados a los coliseos romanos y eran exhibidos públicamente. Familias enteras donde se les pedía primero que negaran el nombre del Señor y no lo hacían, y morían comidos por los leones, morían asesinados por otros gladiadores. ¡Wow! Cristianos que estaban impactando el mundo de ese entonces.
los cristianos de hoy. No debiéramos de ser menos a los cristianos de ayer. Permítame decirle 2 párrafos que me encontré con ellos en internet acerca de un emperador y de un escritor. Este escritor es conocido como Tertuliano, apologista, escritor entre el siglo II y siglo III. Y cuando se dirigía al emperador del momento, Septimio Severo, le decía estas palabras: ¿qué vamos a hacer con los cristianos? Lo que antes era de Roma, ahora es de los cristianos. Plinio el joven, abogado, gobernador de ese entonces, gobernador de la provincia de Bitinia, Ponto, nos dice la biografía de este hombre, que un día le escribió una carta al emperador diciéndole casi las mismas palabras del anterior: ¿qué vamos a hacer con los cristianos? Porque los templos paganos están descuidados y vacíos y ellos siguen adelante. Cristianos impactando el mundo. Cristianos en el nombre del Señor transformando el mundo. Yo estoy convencido que ellos tenían que tener algo muy grande en su corazón. Una fe genuina, una fe verdadera. Eran fieles. ¿Y fueron fieles? Claro que sí. A las últimas palabras de Jesús. Había pasión en su corazón. Por donde caminaban, centralizaban, escúchelo bien, centralizaban el nombre de Jesús en su vida. Centralizar el nombre de Jesús en nuestra vida quiere decir que todo lo que hacemos, que todas las decisiones que tomamos, van alrededor de la voluntad de Dios. No se trata al revés, porque si fuera al revés, estuviera adorando mi propio yo, mis propias decisiones, mi propia anarquía, mi propia libertad. Y eso no es lo que quiere Dios. Centralizar a Jesús es colocarlo en el lugar correcto, donde debe de ir, donde todas mis decisiones están determinadas por lo que Dios dice, por lo que dice en su palabra. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Por qué ocasionaron tanto impacto en el corazón de sus discípulos? ¿Cómo tenían el corazón los discípulos? Que al recibir esa encomienda dijeron: eso es cierto, tenemos que cumplirlo, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y eso nos lleva al primer punto de esta mañana: Jesús y sus últimas instrucciones. Y para poder que usted entienda esto, yo le voy a pedir a Jonathan que me apague la luz, por favor. Y yo quiero mostrarle algo que impactó mi vida. Lo que van a ver es a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pero que yo puedo decir que es una persona extraordinaria. Y qué diferencia tan grande entre el mundano noble y el cristiano rebelde. El cristiano que no quiere escuchar la palabra de Dios, el que se resiste a creerle a Dios. Y yo quiero que cuando Valerie esté lista y me ayudan con el volumen que esté bien, usted no se pierda de estos minutos que puede ministrar el Señor, lo puede ministrar el Señor. Y para el cierre, miren esta historia. Por más de 6 años, un soldado del ejército abrió espacio en su equipo de campaña para cargar juguetes y útiles escolares y así donarlos a niños que se encontraba durante sus patrullajes en diferentes regiones del país, Pablo. Fue premiado como el Soldado del Año por su transformación social. Aquí tenemos la historia. Vamos, papacho. En las profundidades del Cauca y Nariño patrulla un soldado que en su espalda no solo carga un equipo con provisiones y un fusil. Pues vamos a llevar carritos, vamos a llevar muñecas. También carga juguetes, útiles escolares, ropa y a cada rincón de Colombia donde ha tenido que ir a combatir, busca de alguna manera llevar alegría a los niños. ¿Sí le gusta? ¿Sí? Entre esos extensos recorridos se encontró con este niño que hurgaba entre una montaña de basura restos de juguetes. ¿Qué está buscando? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Y cuáles juguetes está buscando? Juguetes que vienen a botar. ¿Los juguetes que vienen a botar usted viene a recogerlos? Y el soldado Pachón le hizo una promesa. Dentro de 15 días usted va a ir a la base y yo le voy a mandar una cicla que le mandó una señora yo. Yo le voy a mandar una cicla yo. ¿Listo? Ay, no, eso a mí pues me partió el corazón. Yo la verdad traté de gestionar
No, me hace mucho sentimiento, pero sí traté de gestionar la cicla. Yo soy de acá de Bogotá y nosotros también reciclamos. Yo también pasé muchas necesidades, también quise tener mucho apoyo para poder estudiar y demás. Y pues el no tener ese apoyo me hace ayudar a más niños para que ellos sí lo tengan y poder motivarlos. ¿Qué pasó? Y con la fe propia de un niño creyó y le cumplieron. Ojalá que es suya. Hágale. Pruébela, ensáñela, es una vueltica. Esa cicla fue como prácticamente, era para él, pero esa cicla la compartieron como entre 20 niños, que cada vez que los veíamos todos, o sea, 20 niños con una cicla, o sea, es algo súper lindo. El soldado Pachón camina trochas, cruza ríos, se interna en las montañas y caminos estrechos y cerrados por la maleza con los juguetes, la ropa y los útiles. Como sabes, el equipo pesa más de 5 arrobas, entonces digamos que un kit escolar, 5 cuadernitos, una cajita de colores, un lápiz, un borrador, pesa bastante, pues encima de los 5 arrobas, ¿no? Entonces yo trato de repartir eso con mis compañeros, que son los que más me ayudan, y pues equilibramos el peso entre todos. En su tienda de campaña organiza las entregas, pero al final, más que colores, muñecas, carritos o ropa, es un puñado de esperanza envuelta en bolsas y cajas. Ha llevado felicidad. Gracias. De nada, papá, que Dios lo bendiga. Y diversión. Eso ahí. Suéltelo, no mentira. ¿Qué te gustó? ¿Bonita? Mira. Guau. Chao. Ha uniformado equipos de fútbol, ha llevado bicicletas por trochas y montañas. Papi, abra los ojos. ¿Sí le gusta? Ay, no se vaya a poner a llorar, papi. Pero siga juicioso yo. Dios lo bendiga. Usted es el mejor, ¿o yo? Tócala. Ha vestido a muchos niños y ha cambiado armas plásticas por ropa deportiva. Les voy a dar los 3 uniformes que hay, pero si me dan esos juguetes, para cambiárselos por eso. ¿Ah? ¿Qué dice? Llegué y le di una muñeca a una niña. Y salió una señora y me dijo, yo tengo 60 años, pero llorando me lo dijo. Yo tengo 60 años y nunca me han dado una muñeca. No, para mí fue, o sea, yo en ese momento, porque yo tengo mi mami es muy humilde y ha sido un amor. Mi mami para mí ha sido todo y mi mami tampoco tuvo así como muchas cositas. Entonces, para mí es muy, o sea, muy importante que si los apoyamos ahorita desde niños, no van a tener de pronto el corazón roto de adultos. Niños que corren hacia él con la timidez del que no está acostumbrado a recibir nada. Y este soldado ha registrado con su celular la realidad que se encuentra en las tierras más olvidadas de Colombia. Hay muchos niños que todavía no tienen un solo juguete, o los jugueticos que tienen, o los arman con madera o con tarritos de aceite, como allá es mucha lancha, entonces parten el tarrito por la mitad, le colocan 2 palitos de bombón y le colocan 4 tapitas de gaseosa. Y no es porque ellos quieran jugar y hacer manualidades, no, que son zonas muy apartadas, pero muy apartadas. Tanto así que nosotros tenemos que entrar primero en helicóptero, después en barco, después en lancha, después empezar a caminar, o sea, es bastante retirado, ¿sí? Hay niños que es el mes de mayo, el mes de junio y todavía no han estudiado por falta de un cuaderno. Quiero cuaderno, lapicero y colores. En un país marcado por la guerra, el soldado Pachón pelea una batalla más, la de proteger la inocencia de los niños. Acá hay harta gente que sabe hartas cositas. Pero no está solo. Sus lanzas son los principales aliados. Les ha enseñado de solidaridad, a hacer figuras con globos, tejer y hacer las entregas. La sonrisa de los niños y las cartas que les envían son su recompensa. Y mientras cumple su sueño de tener una fundación, seguirá siendo un caminante, un mensajero del amor, cargando en su espalda eso que ayuda a construir país, un niño a la vez. Cuando yo vi este video, me sentí el hombre más miserable del mundo. Y no he estado lejos, porque he hecho cosas muy parecidas. Pero sentí en mi corazón que daba vergüenza de que allí no hay un evangelio, pero hay un diseño de vida que bendice a los demás. ¿Hacia dónde va tu diseño de vida? ¿Hacia dónde van las propuestas que tienes para vivir mejor? Este soldado es un soldado extraordinario. Y es extraordinario porque está haciendo más de lo que debía hacer.
Está yendo a donde nadie va. Está comprando de su propio dinero lo que nadie le da, ni nadie le aporta para hacerlo. Lo está haciendo de corazón. Este soldado pudiera ser mejor que muchos de nosotros. Y pudiera ser mejor que muchos de nosotros porque no escatima esfuerzos, porque no vive para sí mismo, sino que vive para los demás, porque usa sus propios recursos, porque es un gran observador de las necesidades de otros. Sin duda alguna, este hombre nos deja una gran lección. ¿Cuánto valen los demás? A nosotros se nos olvida que para Jesús los demás valían oro en polvo. Valían mucho. Por donde iba, hacía milagros. Por donde iba, liberaba, sanaba, restauraba, multiplicaba los panes y los peces, mis hermanos. Para Jesús, las personas valen mucho. ¿Se acuerdan del título de esta pequeña información? Un soldado repartidor de amor. ¿No debiera de ser nuestro título? Cristianos repartidores de amor. ¿Notaron la felicidad de ese soldado? No es como la nuestra, que hoy tenemos para pagar el mortgage y estamos contentos, que tenemos para pagar la renta y estamos contentos, pero cuando no tenemos, entonces hay aflicción en nuestro corazón. ¿Sabe de dónde viene el gozo de ese soldado? De dar, porque mejor es dar que recibir. Y Dios nos diseñó para que la felicidad que tuviéramos que sentir partiera del hecho de poder dar. ¿Cuán feliz es Dios cuando dio a su único hijo? Un soldado repartidor de amor. Un soldado que creció con muchas necesidades y de seguro que allí fue que se ennobleció. Un hombre que le faltaron muchas cosas y tal vez decidió cuando estaba adulto tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es la mejor decisión? Cuando muchos no tienen en su infancia, se vuelven amargados cuando crecen. Se vuelven soberbios y orgullosos. Voy a tener lo que no tuve. No le voy a dar a nadie lo que nadie me dio. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Tremenda lección de vida. Valorar a los demás, crecer y pensar, lo que yo no tuve, se lo voy a dar a los demás. No voy a escatimar esfuerzos. Le pregunto a la iglesia, ¿dónde está la iglesia de hoy? Que se rehúsa todavía a participar de estos conceptos. El mundo nos avergüenza. El mundo nos señala como malos coequiperos de Dios. El mundo nos señala y nos juzga y nos está diciendo, ese cristiano que debiera de entender el amor de Dios, que debiera de entender la generosidad de Dios, todavía rehúsa ir en esa dirección. Porque, claro, nuestras metas superan a las de Dios. Nuestros temores superan a la seguridad de Dios. Dios es nuestro proveedor, pero de labios hacia afuera. Por eso nos matamos tanto, porque Dios es nuestro proveedor. Amados, lecciones de vida. Y es que nuestro pecado nos esclaviza. Este soldado respondió de la forma correcta. Necesidad en su alma. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande que tenemos los creyentes y los inconversos? Yo lo llamo así. La necesidad de ser perdonados por Dios. La necesidad de tener relación con Dios. Y ya Dios lo hizo. Nos dio a su único hijo para que lo que nos faltaba, para que lo que es imposible para nosotros se volviera posible a través de Jesucristo. Nos reconcilió con Él. No, la ira de Dios no está más sobre nosotros. Y eso es una buena noticia. Cuando el Evangelio es revelado a nuestro corazón, inmediatamente revela lo que hay en nuestro corazón. Yo no sé a usted qué le pasó, pero le voy a decir lo que a mí sí me pasó. Teniendo 6 años, cuando yo entendí el Evangelio, las buenas noticias, yo me sentí malo y me sentí pecador y tenía una ausencia abismal de lo que era Dios. Y Dios llegó a mi corazón. La necesidad más grande es sentirnos perdonados, pero ya Dios nos perdonó. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros
a ese perdón. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No dice muertos en los delitos de los demás. Dice en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Y sabe cómo éramos llamados? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Nuestro pecado nos había separado de Dios. Pero una vez que atendimos el llamado de Dios, nosotros nos entregamos a Él de todo corazón. Pero parece ser que los años en el Evangelio nos marchitan. Parece ser que los años en el Evangelio nos vuelven cómodos, como el diseño de esas sillas azules, y no hacemos más de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos pide Dios? Hacer su voluntad. ¿Qué nos pide Dios? Amarlo sobre todas las cosas. ¿Sabes cuánto le debes a Dios? Solamente un soldado repartidor de amor sabe cuánto le debe a Dios. Los que no reparten amor, los que son miserables consigo mismo y con los demás, jamás podrán ser soldados de amor. Jamás entenderán cuánto le deben a Dios. ¿Qué dice la palabra? Embajadores de Cristo. En el nombre de Cristo, llevando buenas noticias. Usted sabe, mi hermano, que implica regalar, dar un juguete de esos y imponer las manos sobre un niño y decirle: Dios te ama, Dios está contigo, el Señor sana tu corazón. Si en ellos causa un impacto de por vida, ¿cuánto no será el impacto que puede producirse a través de dar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hay una frase que me llama la atención de este soldado. Ojalá no se les olvide y ojalá pidan copia para que usted lo mire y se ubique en el lugar correcto. Hay una frase que me llama la atención. Él dice: el hecho de preocuparme por los niños hará que esos niños no tengan el corazón roto cuando ellos estén grandes. ¿Qué visión tan clara la tienes tú? La tiene la iglesia del Señor Jesucristo. A veces no la tenemos, a veces la perdemos de vista, a veces no la entendemos, mi hermano querido. Pero recordemos en esta mañana quien dio las últimas palabras. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Y allí vemos la autoridad de Jesús y la misión nuestra. La autoridad de Jesús y la misión nuestra. Lean conmigo. Algo que se convirtió en el himno nacional del cristiano. Lo leemos, pero no lo ejecutamos. No nos preparamos para ir en esa dirección. ¿No lo notas? Que todos los días te preparas con una agenda y en la que menos tienes incluida es la obra de Dios. El ser misioneros para Dios. Lea conmigo. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dígalo duro. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El pasaje de la Gran Comisión no solo revela la tarea que tenemos por delante, el predicar el Evangelio, las buenas noticias, también revela la autoridad de Jesús, su autoridad sobre todas las cosas. Jefe, gobernador, dueño absoluto de todas las cosas. Pero también ese jefe, ese dueño, ese Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, tiene también el poder de perdonar pecados. Amados, y esta es la buena noticia, que cuando anunciamos el Evangelio, no estamos anunciando cualquier tipo de Evangelio.
sino el evangelio del perdón de los pecados, que solo sucede a través de Jesucristo. ¿Cómo olvidar a esos camilleros de fe, a esos amigos del hombre inválido que abrieron un boquete como este soldado, haciendo cosas extraordinarias en el techo de una vivienda, bajaron el paralítico, y cuando la casa estaba lleno de fariseos y de observadores de la doctrina de Cristo, lo primero que Cristo dice: hijo, viéndolo paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó en el momento? Dijeron los fariseos: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Con qué autoridad? Y Jesús, conociendo los corazones, dijo: ¿qué es más difícil decir? Paralítico, levántate, o tus pecados son perdonados. Amados, era más fácil decir: tus pecados son perdonados. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo y en la tierra, a ti te digo: levántate y camina, y también tus pecados son perdonados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Mateo 28 nos dice que nuestro maestro es un maestro de gran autoridad, de única autoridad, de la autoridad más grande. Y esa autoridad tenemos que aprender a verla a través de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y no es un cuento viejo, ni es una fábula guardada, ni es algo que usted y yo no debiéramos de vivir todos los días. Viva la resurrección de Cristo. ¿Cómo la vive? Caminando en fe, viviendo en una vida y en abundancia. Esa vida en abundancia, Jesús les estaba diciendo: esa autoridad quiero que la conozcan. Morí, pero resucité al tercer día, y ahora estoy sentado a la diestra de Dios. Hermanos, les recuerdo algo: Jesús reinó, Jesús reina y Jesús reinará. Usted no puede esperar que Cristo venga para concluir que va a reinar. No, Él reina desde ya. Murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Alábelo si está aquí. Él resucitó, Él triunfó, Él venció la muerte, Él venció sus enemigos públicamente. Los derrotó. ¿Sabe dónde? No con un cañón atómico, no con una bomba nuclear, con la cruz. Venció a Satanás, muriendo por nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde Jesús dice: yo ya hice lo imposible. Vayan ustedes y hagan lo imposible, lo posible. Vayan y hagan ¿qué? Nuevos discípulos. Bautícelos en mi nombre. Enséñeles a esos discípulos a obedecerme a mí. A obedecerme a mí. Cuando una persona muere o está a punto de partir, sus últimas palabras son muy importantes. Y Jesús estaba a punto de partir. Y le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a esos discípulos a obedecerme. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan maravillosa! ¿Con quién está Jesús? ¿Con los que hacen discípulos? ¿Por qué nos mofamos cuando no hacemos discípulos, diciendo que Dios está con nosotros? Nos alcanza esa gracia final. Y nos alcanza esa misericordia a salpullido. Pero la realidad, mi hermano, es que la palabra dice que Dios estará con aquellos que hacen discípulos, con aquellos que buscan hacer discípulos, con aquellos que van a la gran comisión. ¿Usted está aquí? ¿De qué manera Jesús está con nosotros? Con los discípulos cara a cara. Hablaba con ellos. Con los discípulos había una interacción personal. ¿Y con nosotros? Pues la Biblia dice, y se lo recuerdo, que Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Y nos lo dio, mi hermano, para que la presencia de Cristo siguiera en nuestro corazón. Gloria a Dios. No nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, no nos dejó abandonados, nos dejó equipados para hacer su voluntad. La pregunta sería: ¿dónde está
tu corazón? ¿Qué tan lejos estás de la voluntad de Dios? ¿Cuántas aristas le vas a colocar a Dios para servirle de todo corazón? ¿Cuántas aristas? Jesús está con nosotros. San Juan capítulo 14, versículo 26 nos lo confirma. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos dio autoridad el Señor. Nos dio de su Santo Espíritu. Nos dio autoridad, hermanos. Autoridad de hablar de Él. ¿Nos avergonzamos? ¿Nos da pena? ¿Nos da pena por qué? Porque tal vez no estamos viviendo la vida cristiana que debiéramos de vivir. Porque nuestra boca es de barro, nuestra boca es de oro y nuestros pies son de barro. ¿Por qué no hablamos del Señor? Autoridad nos dio el Señor para hablar de Él. ¿Cómo olvidar los 70 primeros discípulos? Cuando salieron a predicar y salieron con gozo y regresaron con gozo al Señor. Y Jesús les dijo antes de enviarlos a predicar, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, le dijo el Señor. No fueron palabras alentadoras. ¿Qué dueño de compañía, qué líder manda a su gente a trabajar de esa manera? Mas Jesús fue muy sincero. Jesús dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y aún Jesús añadió a esas instrucciones y les dijo, donde vayan, quien los escuche, me van a escuchar. Es como si me escucharan a mí. Y quien no los escuche, es como si no me escucharan a mí. Y aún advirtió que quien no escuche al Señor, estaría negándolo a Él y estaría negándole al Padre. ¿A quién lo envió? ¿A quién envió? Amados, ¿es eso relevante? Claro que sí. Cuando hablamos de Cristo y no nos escuchan, no lo están escuchando a Él. Cuando nos escuchan, lo están escuchando a Él. Me encanta porque estos 70 discípulos llegaron y dijeron, Señor, vinimos en victoria. Mira el gozo que hay en nuestro corazón. Los demonios nos sujetan. Los demonios nos ven y se sujetan. Y Jesús les dijo, vi a Satanás descender del cielo. ¿Por qué Jesús dijo, vi a Satanás descender del cielo? ¿Sabe por qué? Les estaba diciendo a los discípulos, les estaba diciendo, mire, a Satanás ya no tiene entrada al cielo. Fue echado del cielo, pero a ustedes, los que predican la palabra, les espera el cielo. De vosotros es el reino de los cielos. ¡Alábelo! ¡Alábelo! Pero claro que nos dio autoridad. Mire cómo dice Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Cuántos están recibiendo algo? Llévelo en su corazón y permita a Dios que termine. Ya estoy sobre el tiempo, pero ayúdeme y recíbalo en su corazón. Lucas 10, 19. Jesús nos dio autoridad. No te la dio Donald Trump. Ahora mucha gente se mofa de eso. No, tenemos un presidente, pero de palabra. Jesús supera a Donald Trump. Y a cualquier presidente. Y a cualquier líder mundial. Y él dice, te doy autoridad. He aquí, hoy os doy autoridad, potestad, de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones. Y sobre toda ¿qué? ¿Sobre alguna fuerza? No, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Nada os hará daño. ¿Usted está aquí? Nada os hará daño. Primera de Pedro, capítulo 5, por allá en el versículo 8 dice que Satanás anda como similar a, queriendo ser, pero no es. Anda como león rugiente. Es un pequeño gatito buscando a quien devorar. Pero yo le recuerdo a la iglesia
que estamos bajo la autoridad del león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alábelo, alábelo. Cuando usted lee Lucas capítulo 10, mi hermano querido, se encuentra que aparte de la autoridad que Jesús nos dio, nos está queriendo recordar, citando la escritura del Antiguo Testamento Jesús, Deuteronomio 8:15, que dice que el pueblo israelita pasaba por el desierto, llámese el desierto pruebas o dificultades, pasaba por el desierto y que en ese desierto, ¿sabe qué habían? Alacranes y serpientes, escorpiones y serpientes. Y dice que el pueblo lloraba porque le faltaba agua. ¿Y sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Le puso la roca inconmovible y firme, la fuente de agua viva, Jesucristo, para que de la piedra bebieran hasta saciarse. Y cuando usted termina de leer Deuteronomio 8, usted encuentra, mi hermano querido, que la Biblia dice, y Dios los libró de los escorpiones y de las serpientes y les dio a beber agua. Jesús estaba diciendo, hey discípulos, el mismo Dios que guardó a Israel les va a guardar a ustedes hoy. Autoridad nos ha dado el Señor. Y bajo esa autoridad, ¿cómo olvidar a Pablo? ¿Cómo? Dice la Biblia, póngame cuidado, que camino a Roma para ser juzgado, donde Dios puso el imperio de Roma al servicio de un esclavo por la ley, de una persona que tenía que rendir cuentas y que iba a ser ejecutado. Colocó a Roma al servicio de Pablo. Le voy a decir una cosa, cuando hacemos la voluntad de Dios, todos los imperios, todas las economías, todas las personas, todos los hombres más importantes van a ser puestos al servicio de Dios cuando predicamos la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Pablo iba para Roma y que su nave en la que viajaban más de 200 personas encalló y se volvió pedazos. Y Dios le prometió a Pablo, le dijo, Pablo, ninguno de los que están allí en el barco van a morir. Y todos llegaron a la isla de Malta. Amados, Dios nos cuida. Lo acabamos de leer, y ninguna cosa nos hará daño. Pablo llegó a Malta y cuando llegó lo recibieron unos nativos, poco amigables, dice la Biblia. Y cuando Pablo se bajó mojado, fue a buscar unas ramas y cuando buscó las ramas se le enrolló una serpiente en la mano. Y los nativos retrocedieron y dijeron, este es un hombre homicida. Este es un hombre pecador. El mar no tuvo justicia de él. La muerte no lo quiere soltar. Es un hombre homicida. Y dice la Biblia que Pablo tomó la víbora, la sacudió, la tiró contra el piso. Y ellos se asombraron y dijeron, este es un Dios. El poder de hollar serpientes y escorpiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué le tienen miedo? A la muerte. Para mí y para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Alábelo, alábelo. Pastor, entonces usted me está mandando a meter la mano en un tanque lleno de escorpiones y víboras. Ya la tiene metida si no se ha dado cuenta. Está en un mundo caído. Vaya para afuera. Y verá que se va a encontrar serpientes y escorpiones. Escorpiones que le tiran el carro. Serpientes que le hacen señas con las manos. Permítame llevar ese panorama de serpientes y escorpiones a nuestros retiros espirituales. Primer retiro espiritual en Medellín. Paro de transporte. Nos reciben malas noticias para el mundo, para nosotros buenas. Porque detrás del tapete de las malas noticias, Dios está tejiendo las buenas noticias. Las buenas noticias. Llegamos a Medellín y nos tocó el principio del famoso estallido social, que nadie en Colombia lo puede negar. Pero Dios nos guardó. Salimos juntos y llegamos allá, nos vimos, nos congregamos, oramos, buscamos el rostro del Señor, repartimos los mercados. Predicamos a Cristo, hicimos el retiro espiritual. Yo tengo contacto con varios de las personas que fueron a ese retiro espiritual. Y sabe que hoy le sirven a Cristo, hoy le sirven al Señor.
Se nos opusieron alacranes, serpientes, escorpiones. Pero es que el Señor está con nosotros. ¿Cómo olvidar el retiro a Cali? Nos tocó otro paro de transporte. Nos cancelaron el bus. Tuvimos que cancelar la finca. Había que tomar una decisión, escorpiones y serpientes, para poder decir, vamos a la finca, porque los transportistas nos decían, los llevamos hasta donde nos pare el tráfico. Y nosotros pudiéramos decir, vamos en el nombre del Señor. Vamos, no, es que el Señor está con nosotros. No, había que discernir, había que pensar, había que buscar consejo, había que orarle al Señor. Y el Señor volteó la torta. Ya no para las montañas, van para la ciudad. Ya no bajo otro administrador, bajo otra administradora. Cuando llegamos allá y hablamos con la dueña de la finca ahí en Cali, a 25 minutos donde estábamos hospedados, nos encontramos que muy poco de la finca nos servía para nuestro retiro espiritual. Nada de aire acondicionado. Los baños, hermano, brutales. Yo tengo un hermano que sin mentirle es una viga. Es grueso, es más alto que yo. Y los baños que tenía esa finca, yo creo que eran de la entrada del púlpito. Había que entrar en reversa. Y tal vez para poder, tenían que hacerlo en reversa. Serpientes y escorpiones. Y cuando salió la dueña dijo, no esto, no aquello, no lo otro. Y nuestro retiro tiene una dinámica especial. Y nosotros necesitamos eso que ella decía que no. Nosotros necesitábamos que sí. Y van a creer que empezamos el retiro espiritual. Y esa señora, tal vez en 3 días, se le vieron la cara 2 veces. Serpientes y escorpiones. ¿Quién lo hizo? El Señor que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. ¿Cómo olvidar esas serpientes y esos escorpiones? Permítame, le refresco la mente, que usted no ha ido con nosotros. Una vez salimos y en ese paro se acabó la gasolina. Y el bus tenía el bucecito para 14, 12 personas, no me acuerdo. Entrábamos así, apretados. En ese bucecito se fue a tanquear. Y nosotros, bueno, vamos a esperarlo. La tanqueada fue hasta las 2 o 3 de la mañana, si no estoy mal. Y nosotros sin poder coger un Uber, un taxi, porque no había diseño de transporte, había paro. Y poco a poco el Señor fue trayendo choferes y mandó un chofer que tuvo que haber venido del cielo. Porque cuentan los hermanos que arrancando y yendo a mitad de camino, se quisieron meter otros carros para atracarlos. ¿Qué siente usted? Miedo. Nuestros hermanos clamaron al Señor. Y ese piloto de ese taxi parece ser que los esquivó, aceleró y los perdió. ¿Quién lo mandó? Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Miedo a no hacer la voluntad de Dios. Sigan endeudándose. Sigámonos endeudando y no haciendo la voluntad de Dios. ¿A dónde vamos a parar? Permítame terminar. No terminar, medio terminar. A uno de los hermanos, no sé si fue a Cristina, se le perdió la cartera en uno de esos Uber, con plata, con tarjetas, identificaciones. ¿Sabe qué hizo ese chofer? Al otro día apareció. Se hizo los contactos y al otro día apareció con tarjetas, con dinero, con identificaciones. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios está con nosotros. Mire lo que dice Pablo cuando habla de los hombres que nos comportamos así. Cuando salimos a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, Romanos capítulo 10, versículo 15. Mire lo que dice. Y yo que he ido a misiones y que he predicado a Cristo, yo me deleito con este versículo. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y esto me encanta, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¡Wow! Cuán hermosos son nuestros pies cuando anunciamos el evangelio, cuando predicamos a Cristo. Permítame ir al segundo punto de esta mañana. Tenga paciencia. Si usted hoy ha tenido un culto muy bonito, si usted quiere más, ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué?
Usted viene a la iglesia y se sienta ahí y usted le dice a los demás, yo soy cristiano. Y cuando lo para un policía, que usted cruzó el semáforo en rojo, lo primero que usted hace es prender la radio station en inglés, alabando al Señor. Para que el policía se dé cuenta que es cristiano, a ver si el policía también es cristiano. Y usted se mofa diciendo, yo soy cristiano. Pero ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué? El cristianismo, amados, póngame cuidado, no es una religión. Como el Islam, como el hinduismo, como el budismo o como el catolicismo romano. El cristianismo es una relación personal, viva y dinámica con el Hijo de Dios a través de la palabra del Señor. Escúchalo, el cristianismo no es una religión, es una relación viva y dinámica con el Hijo de Dios a través de la palabra del Señor. Esa relación dinámica y poderosa produce cambios en nosotros. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero algunas personas piensan que todas las religiones son iguales. No le importa cuál elija, siempre y cuando para ellas funcione. Para otras personas es un concepto abismal, como este. Y cuando me muera, ¿hacia dónde va mi alma? ¿Hacia dónde será mi destino final? Esa pregunta solo la responde Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Algunos dicen, mis hermanos queridos, que el infierno no existe. Algunos se justifican diciendo, el infierno no existe, porque si existiera, Dios no es un Dios de amor. El Dios al que yo conozco no crearía el infierno para condenar a nadie. Y déjeme decirle, es cierto, el Dios de ellos no haría el infierno. Pero el Dios de nosotros sí lo hizo. Y no lo hizo para condenarnos a nosotros. El infierno fue hecho para Satanás y sus diablos o sus demonios. No fue hecho para nosotros, pero a causa de odiar a Jesús. Y odiar no es, te odio Jesús. Odiar es rechazarlo. Odiar es cuando te invitan a recibirlo y tú dices, mañana tengo mucho que hacer hoy. Cuando tú dices, no quiero hacer tu voluntad, Señor. Es que el odio no se marca solamente como un sentimiento, sino que también se marca en una decisión. En el infierno están los que han decidido no amar a Cristo, no colocarlo como fundamento de su vida, no creer en su obra expiatoria, no creer en que murió por nuestros pecados. Muchos dicen, pastor, es que el infierno está aquí. Y claro, una especie de infierno la gente vive aquí. Cuando desobedecen al Señor, cuando salen a hacer lo que no deben de hacer, cuando prometen y no cumplen. Cuando engañan a sus propias familias, las consecuencias es que aquí se les prende una pequeña velita de lo que podría ser el infierno. Muchos no creen en el infierno. Jamás creerían que Dios lo haría. Pero la realidad, mis hermanos, es que allí están los que son culpables de sus pecados. Culpables de sus pecados. Déjeme moverle el tapete. El 24 de febrero del 2005, una niña de escasos 9 años desapareció de su hogar en Florida, en Tampa. Y cuando 2 meses después los investigadores, el FBI y los fiscales se reunieron para reconstruir el caso, habían dicho, encontramos a la niña. Y la encontramos brutalmente violada. La encontramos y el que la violó la enterró viva. Cuando la enterró viva le puso un peluche que era de ella. Y cuando la encontramos en cuclillas, amarrando el peluche. ¿Qué sientes tú cuando te cuento esta historia? Te voy a decir qué siento yo. Yo siento rabia y siento odio y siento que el pecado está dañando la sociedad. ¿Qué crees tú que siente Dios? ¿Qué crees tú que siente Dios? Allí están
en el infierno. Aquellos que han hecho con su vida lo que les ha dado la gana. No quieren recibir castigo, pero quieren seguir pecando. Quieren seguir sin Dios y sin autoridad. Y lo más berraco o lo más tremendo es que así hay creyentes que vienen a la iglesia y pasan años y siguen haciendo su propia voluntad. Cristianos de pacotilla. Cristianos mediocres que por más que se les predica, deciden como los fariseos no creer en Jesús, no creer en su palabra. Usted está aquí. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. La filosofía cristiana, la teología cristiana nos enseña, y esto es algo gozoso. La teología cristiana nos enseña que la ira de Dios fue sobre la cruz del Calvario y que fue satisfecha por el Hijo de Dios. Cuando Jesús llevó nuestro castigo, nuestras penalidades, nuestras faltas, las llevó sobre su cuerpo y se hizo maldito por ti y por mí. Nos dice la Escritura. La teología cristiana nos dice que la ira de Dios ya fue satisfecha en la cruz del Calvario, que los creyentes en Jesús ya están justificados en su sangre y son salvos de la ira venidera, mientras que aquellos que no creen al Hijo de Dios y permanecen en desobediencia son hijos de la ira. San Juan capítulo 3, versículo 36 lo dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Papa, el que cree en San Pablo, y sabe que hay cristianos que todavía tienen imágenes en su casa, cristianos. Les abre uno la billetera y todavía tienen imágenes. ¡Wow! El que cree en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús de Nazaret, Jesucristo. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa decisión propia, creer en el Hijo, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios. ¿Qué va a hacer usted con ese versículo? La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué el cristianismo? Porque ninguna de las religiones tiene la capacidad de mostrar cuál es la condición de tu corazón y cuál será el resultado final si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Piensa en el hinduismo. ¿Qué te enseña el hinduismo? Que debes de creer en ¿qué? En la reencarnación. Si eres mala persona, en una cucaracha por generaciones. Si eres buena persona, te vas a convertir en un príncipe. Te soluciona a ti el problema de tu pecado. ¿El hinduismo? Piensa en el Islam. El Islam cree en la justicia de Dios. El Islam cree en varias cosas en las que nosotros creemos. Pero el Islam tiene un gran problema. Que niega a Jesucristo como el único que puede perdonar los pecados. ¿Podrá el Islam, solucionar los problemas de mi pecado y de mi maldad? ¿Podrá evitar que yo vaya al infierno? Cuando enseñan que Alá, después de que tú hagas buenas cosas y cooperes con Alá y seas una buena persona, Alá puede decir cuando llegues allá lleno de Señor, pasé una viejita de lado a lado. Señor, regalé uno de los mercados para ir a Pereira. Señor, hice tantas cosas. Y Alá va a decir, mira, tú las hiciste, pero ¿sabes qué? Me caes mal para el infierno. La Biblia dice que nadie se salva por obras. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. La gente se salva cuando pone su fe en el reconciliador eterno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a morir por nuestros pecados. Buenas noticias.
¿Pondremos nuestra fe en el catolicismo romano? Cuando dice que por las obras seremos salvos, de ninguna manera. ¿Solucionará el catolicismo romano que no entremos al infierno y cambiará nuestra vida cuando no se predica a Cristo como Señor y Salvador? ¡Imposible! El cristianismo. Aquí está donde nosotros nos damos cuenta que todas las religiones, como dicen por ahí, que todos los caminos llevan a Roma. Falso. Es mentiras. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por ti, por el Hijo. La Biblia habla del Salvador que resuelve perfectamente el dilema que hay en la ley de Dios cuando tú la quebrantas. Él es quien perdona nuestros pecados. La Biblia nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su ira, la ira de Dios fue sobre él mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué religión te enseña eso? Ninguna. Si hoy no te arrepientes, si hoy no recibes el mensaje de la salvación, te tengo una mala noticia, estás bajo condenación. No sé cuántos años llevas viniendo a la iglesia, pero si tu fruto es muy aparte del fruto del Espíritu, tú no has nacido de nuevo. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas al Señor. No seas mediocre. No seas injusto. No juegues con la salvación. A mí me aterra, hermano, viendo cómo la gente juega con la salvación del Señor. Cuando mueren, yo digo, ¿dónde estará? Señor, mi corazón se mueve. ¿Dónde estará esa persona que en la iglesia nunca respetó al Señor? Que en la iglesia nunca honró al Señor, que no obedeció sus mandamientos, que vivió los mandamientos del Señor por sugerencias. Yo pienso que es así, jugando con la palabra del Señor. Termino con esto. Tercer punto, ¿cómo comparto mi fe? ¿Cómo compartir mi fe? ¿Qué es compartir mi fe? Compartir mi fe es una proclamación. Estamos proclamando las buenas noticias. ¿Que qué? Que Jesús ha resucitado, que murió en la cruz del Calvario y que ascendió a los cielos y que ahora reina. Lo anunciamos a todos diciéndole, Él es el Rey. Proclamamos el Evangelio. ¿Pero qué significa el Evangelio? ¿Sabe usted que la palabra Evangelio tiene dos trasfondos? Tiene un trasfondo romano y tiene un trasfondo bíblico. El romano consistía en que cuando llegaba el emperador conquistando las naciones, se paraba un heraldo delante del conquistador, del emperador, y con una trompeta anunciaba la entrada triunfal del emperador. ¡Llegó el emperador! Llegó victorioso, conquistó otras naciones, reciban al emperador. ¿No lo relacionan con el Evangelio? Jesús vino victorioso, venció la muerte, exhibió públicamente a sus enemigos. Gloria a Dios. ¿Dónde están los heraldos que anuncian esa victoria? Pero también tiene un trasfondo bíblico. Isaías capítulo 52 nos dice que Isaías tuvo una visión. Y en esa visión veía a Jerusalén abatida por el imperio babilónico, destruida totalmente, y a Isaías le dolía en su corazón. Y les dijo, toda esta destrucción, no se preocupen, porque en esa visión veía un mensajero entrando con buenas noticias, diciendo, el Señor los va a restaurar. El Señor va a perdonar sus pecados. Y eso no es el Evangelio. De que el mundo está en caos, de que tú estás en caos, de que yo estoy en caos, pero que el Señor restaurará mi vida, perdonará mis pecados. ¿Lo estás anunciando? ¿Lo estás predicando? ¿Lo estás diciendo? Buenas noticias. Nuestro Salvador vino a entregar su vida por nuestros pecados, a quien Dios resucitó y quien reina desde los cielos. El Evangelio, la buena noticia de lo que Dios ha hecho por toda la humanidad. ¿Qué personas necesitan a Dios? Seguro tus vecinos. Al menos oras por ellos.
¿Qué personas necesitan el evangelio? ¿Qué estás haciendo? Yo te lo he dicho. Y no quiero vanagloriarme, pero quiero enseñarte. Hace 8 días mandé una caja para Colombia, llena de ropa, buena, para una familiar que le habían decapitado a su esposo de un machetazo. Quedó solita, una muchacha de 24 años con 3 hijos, prima mía. Llegó a Medellín, del pueblo donde decapitaron a su esposo. ¿Qué hago? Y lo primero que encontró es, no te congregues. Te falló Dios. Y en esa caja le mandé un material donde habla de la mujer virtuosa. Donde hay un tratado que dice, o Dios o el diablo. O el sufrimiento o la gloria de este mundo. En estos días me contestó. Me dice, primo, gracias. Gracias. No por la ropa y los zapatos que iban allí, sino por el mensaje que mandaste. Le puse una cartulina grande adentro que decía, Dios te ama. No ha dejado de amarte. Simple, una cartulina y un marcador rojo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de heraldo eres tú? Pero respondamos la pregunta para terminar. ¿Cómo compartimos nuestra fe? Mateo 28, 19, de nuevo, por favor. Primero, mira a tu alrededor. Has sido puesto en el lugar perfecto, específico. Ese es tu campo misionero. Tu vecino de la derecha, de la izquierda y alrededor. Mira a tu alrededor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Las naciones puede ser mi vecino de un lado. Es que yo soy colombiano y él es americano. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ora por ellos. Pídele a Dios oportunidades para que puedas hablarles del Evangelio. 2, vive tu fe. Vive la compasión. Vívela con entrega. Sé sencillo, no seas complicado. No pelees con nadie. Sé un pacificador. Sé un buen trabajador. Sé como Jesús. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Te acuerdas? ¿Quién era la mujer samaritana? Y esto es una de las historias que más toca mi corazón. Porque ¿qué hacía la mujer samaritana? Iba a buscar agua de un pozo llamado el pozo de ¿quién? De Jacob. ¿Y a qué horas iba? Iba cuando nadie iba. ¿Sabe por qué? Porque era la vergüenza del pueblo. Había tenido 5 maridos, era una quitamaridos. Entonces ella miraba y miraba que el camino hacia el pozo no iba a nadie. Y por vergüenza de haber dañado otros hogares y porque tal vez era la prostituta del momento, entonces ella iba y se tapaba. Yo me la imagino encorvada tapándose, como nos hemos tapado muchos nosotros el pecado. Y cuando llegó allí, ahí estaba uno que estaba aprovechando oportunidades. Y le dijo, mujer, dame agua. ¿Que te dé qué? Dame agua. No te puedo dar agua. Y Jesús le dice, si supieras el don de Dios. Y si supieras quién está hablando contigo, le pedirías a este agua y él te daría agua viva. Señor, ¿cómo me puede dar agua viva si el pozo es muy profundo y ese pozo no les pertenece? No, si conocieras el don de Dios. Y si le pidieras agua, este te daría agua viva. Y el que tome el agua de ese pozo va a volver a tener sed, pero el que tome de esta agua nunca más tendrá sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hizo la mujer? La mujer se paseaba. Agua viva. Señor, yo soy una pecadora. Dame de esa agua. Dame de esa agua. Y bebió de esa agua. ¿Y sabe qué hizo? Dice la Biblia que ella venía con un cántaro, el cántaro de los pecados, a llenar el cántaro de los pecados. ¿Y sabe qué es lo primero que hizo? Cuando bebió de esa agua, dejó el cántaro de los pecados y corrió a anunciar a Jesús de Nazaret.
¿Andas todavía con el cántaro de tus pecados? ¿Andas? Primero, mira a tu alrededor. Segundo, vive tu fe. Tercero, anima a los demás. No pelees con los demás. A buscar a Cristo. Acuérdate de la parábola del samaritano. Tenme paciencia. Acuérdate de la parábola del samaritano. Ten misericordia de los demás. ¿Qué dice la parábola? Que dice que un hombre cayó en manos de ladrones. ¿Y qué pasó quién? Un sacerdote, un levita y un samaritano. Lo vio tirado y golpeado y pasó el levita y dijo, ah. Pasó el sacerdote y dijo, ah, sin afecto natural. Y pasó el samaritano, que tiene guerra con los verdaderos hebreos. Y dice que movido a misericordia, lo levantó, vendó sus heridas, pagó el hostal, se lo recomendó al dueño del hostal y fue de bendición. Y sabe que cuando empieza la historia, el que pide que empiece la historia, porque eso es maravilloso, le dice a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿El que tiene rosca conmigo? ¿El que no tiene hoy pero puede tener mañana y me puede devolver el favor? ¿Quién es mi prójimo? Queriéndose justificarse a sí mismo para que Jesús lo ensalzara. Y Jesús le voltea la pregunta y dice, no es quién es mi prójimo, sino de quién es prójimo el que atiende la necesidad. ¿Quién es el verdadero prójimo? El que atiende la necesidad, el que da misericordia. Porque la gente dice, ayudemos al prójimo, pobrecito, no tiene nada que comer. Y el verdadero prójimo no es el que recibe, es el que da. Le preguntó, Señor, ¿cómo hago para entrar al cielo? ¿Leíste la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo escuchaste? Y dice, Señor, he leído la ley. Respóndeme entonces. Y él dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ¿entiendes la ley, muchacho? Entonces, ¿por qué te quieres justificar? Le presentó la parábola del samaritano y al final, ¿qué le dijo Jesús? ¿Quién de estos tres es el prójimo del que terminó apedreado o robado? El que hizo de misericordia. Pues levántate tú y haz lo mismo. ¿Quieres predicar el evangelio? Ten misericordia. La gente no va a entender, tú no conviertes a nadie, tú no eres Dios. Y por último, después tal vez de muchas más, preocúpate por el enfermo más que por la enfermedad. No sé si leyeron el devocional del 15 de diciembre de nuestro pan diario. Creo que se llama Heracles, el padre de la medicina. Dice que él cambió la visión de la medicina bajo este punto de vista. Sacó la medicina del concepto de la superstición y la llevó a la comprobación y a la observancia sin perder la humanidad de la persona. ¿Qué quiere decir? Que para este médico era más importante la enfermedad en la persona que la enfermedad. Y es que eso hizo Jesús. Siempre hizo Jesús eso. Cuando usted va a 1 Corintios, Pablo se para en la iglesia y dice, aquí hay un hombre que cometió un pecado horrible. Tal es su pecado que los más paganos no lo harían igual. El tal debe de ser juzgado. Pablo no olvidó la humanidad y lo juzgó conforme a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que ese hombre que pecó horrible, en 2 Corintios dice que se arrepintió. ¿Por qué? Porque Pablo no miró el pecado, la enfermedad. Pablo miró la persona. Las personas hoy pecan porque no tienen a Cristo. Están cegadas, no conocen al Señor. Órale al Señor para que sus ojos sean abiertos. Órale al Señor para que entiendan el evangelio. Órale al Señor para que ellos reciban el evangelio de la salvación. Filipenses capítulo 2,
versículos 14 y 15, Pablo nos dice acerca de cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros mismos. Porque ¿de qué te sirve predicar a Cristo? Dímelo. Dímelo, si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que esto es delicado decirlo, porque hay gente que dice, no, entonces no hablo de Cristo. Es más importante decir, no hablo de Cristo, que cambiar la vida, que cambiar los hábitos, que renunciar a ellos. Mire lo que dice Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sigue para que seáis que irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Usted está aquí? Póngase de pie, mi hermano querido, por favor. Cultiva relaciones. ¿Quieres predicarle a alguien a Cristo? Coge tu vecino, tu amigo, invítalo a un sancochito en tu casa. Es que siempre los mismos con los mismos. Invítalo, abre el espacio en tu casa. El que quiere amigo ha de mostrarse como amigo.